Bueno, la experiencia que el Movimiento Cooperativista por la Esperanza venimos desarrollando a partir del 2009 que se constituyó ha sido en diferentes sentidos. Uno, principalmente es ver a las cooperativas como una organización social meramente de producción y ver a las sociedades cooperativas como el único ente capaz de generar una estructura paralela o, por así decirlo, simultánea a la economía actual. Mientras que el sistema cooperativo avanza en este tan complicado mundo neoliberal y capitalista, avanza a pasos muy delgados, avanza a pasos muy livianos. ¿Por qué? Porque la legislación, las políticas públicas, la embestida de la globalización, pues les afecta directamente a ellas. Ellas son las que nosotros hemos detectado que son las más perjudicadas, ¿Por qué? Porque al intentar desarrollar un producto o servicio se enfrentan a la libre competencia, ¿no? Se enfrentan al libre mercado. Y en el libre mercado no hay posibilidades de errores, no hay posibilidades de tener un precio alto, no hay posibilidades de tener un sinfín de elementos que el libre mercado exige. De esa forma, el movimiento cooperativo ha empujado o ha intentado inmiscuirse, por así decirlo, en un sector que es el grueso de la población a nivel nacional, que es el sector rural. No tenemos mucha incidencia en el sector urbano, aunque sí tenemos por ahí algunos programas de capacitación que tratamos de empujar en el sector urbano, pero el grueso se basa en el sector rural. ¿Por qué en el sector rural? Porque es como el pilar en donde la globalización no permea con su asunto del mercado de manera directa, permea con el asunto económico, con la pobreza y la marginación, la brecha que se abre, la desigualdad. Ahí es donde pega la globalización, pero no afecta directamente en el uso de marcas, en el uso de alguna serie de productos que en las zonas urbanas sí. Entonces hemos tratado de empezar a empujar un movimiento cooperativo desde el punto de vista rural. ¿Por qué rural? Porque tienen los medios de producción, son dueños de algunos medios de producción en algunas ocasiones, tienen poca influencia de las tendencias mundiales del consumo o las tendencias del consumo actual y de cierta manera permite que nuestro programa, que nuestro movimiento camine con mayor fluidez. Cuando nosotros intentamos constituir, por ejemplo, una cooperativa de agricultores, principalmente productores de jitomate orgánico, en una zona urbana como el caso de Tlalpan, el caso de Tláhuac o algunas zonas aledañas a alguna ciudad, a la periferia de la ciudad, se vuelve complicado al momento de que el producto no cumple los estándares que de cierta manera el mercado le exige. Pero cuando intentamos producir una producción orgánica en una localidad de la Sierra Baja del estado de Hidalgo, por ejemplo, en un municipio que se llama Zacualtipán o en un municipio que se llama Molango de Escamilla, sí permite un mercado que consuma ese tipo de productos. Tiene menor competencia o tiene menor, ¿cómo podemos decir? Influencia, ¿no? Volvemos a lo mismo, tiene menor influencia del mercado y entonces sí permite que los sectores de la población consuman ese tipo de productos. También hemos identificado una serie de factores en cuanto a los flujos económicos que no les da oportunidad a las cooperativas de desarrollarse de tal manera, con la mayor rapidez posible. Hemos identificado que a través de ciertos prototipos, no solamente de cadenas de abastecimiento o de encadenamientos productivos paralelos a los actuales, permite su inserción a estos flujos económicos con mayor rapidez. Un ejemplo, las cooperativas de costura del Distrito Federal se enfrentan a una serie de factores maquileros, a una serie de empresas que distribuyen los productos en el Distrito Federal, pero su cadena de abastecimiento hacia atrás está mermada. Las cooperativas de producción de la costura siguen consumiendo productos importados, sus hilos, su tela, sus materias primas, sus insumos, toda su maquinaria es importada. Entonces prácticamente se convierten en eso, ¿no? En una herramienta
en donde la maquila permite que el producto importado se coloque a precios bastante altos, porque el gobierno federal paga altos costos por estos uniformes escolares, y no sirve de nada el tiempo, con el paso del tiempo, porque de todas maneras el dinero sale del país, sale. Si pudiéramos insertar una cooperativa productora de hilo que abasteciera estos flujos, este flujo económico como tal, sería más rápido su evolución, porque entonces ya tendría un segmento bien identificado, ya tendría la compra prácticamente garantizada y tendría el pago de sus bienes o servicios, aunque lento, aunque con ciertas deficiencias por venderle al gobierno, pero lo tendría de cierta manera seguro. Igual, si hablamos, por ejemplo, de una tortillería, ¿no? La tortillería hacia atrás, su cadena de abastecimiento entre la minza y todos los productos que son importados, pocos ya producen una materia prima para tortillerías nacional, y entonces se enfrenta a la misma situación. Si nosotros organizáramos a los productores de maíz en cooperativas, sería más fácil insertarlos al flujo económico cuando ya tengamos identificada a este cierto número de tortillerías, ¿no? O a este cierto número de compradores. Pero para eso habría que como que diseñar el prototipo de una cadena de valor, o un encadenamiento, o una cadena que nos identifique de principio a fin todos sus eslabones y ver dónde podríamos insertar cada uno de estos. Yo por ahí tenía una plática con la gente de Pascual y le decía, es que caemos otra vez, o sea, Pascual igual, ¿no? Cae en el mismo factor de la globalización. Su último eslabón de su cadena de valor es el supermercado, ¿no? Es la tienda de conveniencia tipo Oxxo, ¿no? El fuerte, ¿no? El fuerte de su producción, del cliente mayor, o su mayor cliente es ese, ¿no? Entonces cae otra vez en el mismo ciclo, porque las ganancias se la deja a ese intermediario que coloca su producto. Igual para su cadena de abastecimiento hacia atrás, Pascual tiene una producción aproximadamente de unas 800 o 900 toneladas de pulpa en ciertos productos, ¿no? De ciertas características al día o por turno, ¿no? Por ahí nos decía que hasta por turno, 800 toneladas de producto por turno. Entonces, hay un momento en el que todo su abastecimiento, las productores nacionales no le permiten abastecer la cantidad de productos Boeing que van a vender, y entonces tienen que recurrir a la importación. Y vuelven otra vez el ciclo, porque no tiene la capacidad del productor de volverle a vender lo que necesita la cooperativa Pascual. Y así sucede con un sinfín de empresas. Entonces, nosotros pensábamos como movimiento poder diseñar esos prototipos y empezar a caminar hacia esos flujos económicos, por un lado, y por otro lado, intentar crear instrumentos financieros. Los instrumentos financieros en México es uno de los principales factores que nos tienen hundidos en esta pobreza tan desgraciada, por así decirlo. ¿Por qué? Porque el sector financiero es el mayor o el más grande, ¿no? Importador de dinero al país. Nosotros estamos sacando, o el sector financiero está sacando el dinero del país a través de las altas tasas de interés. Las altas tasas de interés que nos cobran en una serie de créditos y préstamos que nos realizan durante todo nuestro ciclo productivo, desde que tenemos oportunidad de adquirir un crédito hasta que fallecemos, es una cierta cantidad de intereses que fluyen hacia el extranjero. Si nosotros pudiéramos intentar crear instrumentos financieros que nos permitan ir construyendo microinstrumentos financieros, en este momento, por ejemplo, hablamos de que somos 12 personas y tuviéramos que aportar un recurso económico, a lo mejor pudiéramos aportar 1,000, 2,000 pesos, que nos permitiría tener en un momento dado 12,000 pesos, 24,000 pesos, y poco a poco ir nosotros mismos invirtiendo ese dinero en cada uno de nosotros. Pero vamos, pensar en eso es pensar, por ahí decía un compañero, utópicamente, porque lo primero que hacemos, en vez de invertir, es gastar, ¿no? Y decimos los del movimiento, estamos más acostumbrados a gastar que a invertir. Nosotros cada vez que sacamos una moneda de nuestros bolsillos es pensar dónde va a ir a parar, pero jamás pensamos
cómo tiene que regresar ese dinero. De alguna manera tendría que regresar más con la ganancia que el dinero genera. Bueno, desde nuestro punto de vista, por el momento, mientras no exista otro instrumento financiero, otro instrumento monetario que no sea el dinero, pues sí tendríamos que, ¿no?, seguir construyendo paralelamente nuestros propios instrumentos. Eso es lo que estamos haciendo como movimiento, y pues eso es como parte de la experiencia que les vengo a compartir, ¿no? Muchas gracias.